Buenas noches, mi nombre es Kemily Granados Guzmán. En base a esta exposición virtual de PowerPoint, voy a hablar sobre el tema de elementos pilosos y fibras. ¿Qué es la tricología? La tricología se refiere al estudio de los pelos, aclarando en este mismo punto que nos referimos a pelos solo cuando hablamos de animales y elementos pilosos cuando hablamos de seres humanos. Diferencia entre pelo y elemento piloso. El pelo se refiere solo a la fibra visible que crece en la piel, mientras que el elemento piloso se refiere al conjunto completo de la estructura que da lugar al crecimiento y funcionamiento del pelo, incluyendo el folículo y otras partes asociadas. Estructura del elemento piloso está la cutícula. Es la capa más externa de la fibra capilar formada por células sin núcleo, que se ven como escamas, las cuales se superponen como las tejas de un tejado. Está la corteza, capa intermedia de la fibra capilar, es la mayor de las capas del elemento piloso, que le da resistencia, elasticidad, forma y color al elemento piloso. Está la médula es la parte central del tallo piloso, esta puede estar presente o ausente y está formada de queratina. Importancia de la tricología en el campo de las ciencias forenses. La importancia es que los elementos pilosos son considerados como una evidencia de suma importancia para relacionar a personas con hechos delictivos en lugares puntuales, permitiendo identificar a una persona, determinar la causa de muerte, vincular a un sospechoso con un crimen y proporcionar información sobre la exposición a sustancias. Equipo básico y materiales con los que se debe contar para realizar el rastreo y levantamiento de elementos pilosos en una escena del crimen. Para el rastreo se debe de contar con un foco, preferiblemente de luz blanca, y se debe contar con materiales como pinzas con punta de goma y sobres de papel. ¿Qué son las muestras cuestionadas o dubitadas en relación a la tricología? Son las muestras de las que no se conoce su origen o su procedencia, es decir, pueden ser cabellos que se encuentran en la escena de crimen y no se sabe si provienen de alguna persona relacionada, por lo que se requiere de un análisis detallado para determinar su origen. ¿Qué son las muestras de patrón y cómo se debe realizar su recolección? Son las muestras de procedencia conocida y que se utilizan como referencia para compararlos con las muestras cuestionadas encontradas en la escena de crimen. Esas son muestras recogidas directamente de la víctima. Para recolectarlas es necesario utilizar el equipo de bioseguridad completo, los callos deben de tener un tamaño mínimo de 2 centímetros, el levantamiento se debe realizar con las manos y se levanta el elemento tomándolo desde el cuero cabelludo, ejerciendo una presión de jale en contra de la dirección de caída del cabello nunca cortado. Colocar los callos de cada zona en sobres separados, cerrados, pero luego todos se colocan en un solo sobre, el cual se cierra y se lacra. Se debe seleccionar 20 cabellos de cada zona, en total 100 cabellos, pero los más visibles a simple vista. Se deben de tomar de 25 a 30 elementos pilosos del área pública y apertura de cadena de custodia. Tipos de resultados que se pueden obtener en los análisis de tricología. El descarte. La naturaleza del análisis comparativo morfológico es el descarte. Hay que tener claro que se debe tener el patrón tricológico debidamente confeccionado para compararlo con los elementos pilosos cuestionados. El no conclusivo, esto ocurre cuando algunas de las características macro y microscópicas se comparten tanto en el elemento piloso cuestionado como el del patrón tricológico de referencia. Está la inclusión o indiferenciados. Esto ocurre cuando las características macro y microscópicas se comparten tanto en el elemento piloso cuestionado como en el del patrón tricológico de referencia. Análisis de ADN tricológico, está el nuclear y el mitocondrial. El nuclear se encuentra en el núcleo de las células. Este análisis de ADN contiene la información genética de ambos padres. Para llevar a cabo el análisis nuclear es necesario que los elementos pilosos contengan células epiteliales. Está el mitocondrial. Se encuentra en la mitocondria. A diferencia del nuclear, únicamente contiene información genética de la madre. Para poder realizarlo se requiere que el elemento piloso tenga una longitud mínima de 2 centímetros. Recomendaciones para evitar contaminación y prevenir la pérdida de evidencia. La accesibilidad a la escena del crimen debe ser restringido y cualquier acceso debe ser documentado. Los elementos pilosos levantados de diferentes fuentes deben de ser separados para evitar contaminación. Siempre utilizar el equipo de protección personal y desarrollar medidas preventivas con el propósito de no contaminar.
Sobre las fibras, ¿qué son las fibras? Las fibras se definen como estructuras filamentosas que componen los tejidos orgánicos, vegetales, animales y minerales, así como los que han sido creados por el hombre de manera artificial y sintética, comportándose como unidad de materia alargada, cuya longitud es como mínimo 100 veces superior a su diámetro y su estructura molecular se orienta en sentido longitudinal. ¿Cuáles son los dos grupos en que se clasifican las fibras para efectos forenses? Están las naturales y las artificiales. Las naturales son todas aquellas que provienen de fuentes naturales como plantas, animales y minerales. Las artificiales son las creadas por el hombre. Estas pueden ser artificiales y sintéticas derivadas del petróleo. ¿Por qué las fibras pueden ser indicios de gran importancia? Las fibras se convierten en un indicio de gran importancia, esto porque todas las tenemos en contacto todos los días, ya que las tenemos en todas las prendas de ropa que utilizamos, como ropas, alfombras, cortinas, pelucas, cordones, etc. Pasos a seguir para realizar el levantamiento y el correcto embalaje de fibras. Está la localización. Esto va a depender de la casuística de cada caso. Levantamiento. Para el levantamiento de las fibras se debe tener ciertos cuidados como las pinzas con punta de hule o goma, igual que las que se utilizan para el levantamiento de elementos pilosos. No utilizar agua para removerlas, no se debe cortar bajo ningún argumento. Además, nunca levante fibras con cinta adhesiva, ya que podría ocasionar una fragmentación de las fibras o microfibras que aún son más frágiles. Está el embalaje. Es importante tener que las fibras serán colocadas en sobres de papel, preferiblemente si tenemos de diferentes colores, esto con el fin de colocar las fibras con un color contraste, o sea, si tenemos una fibra blanca, embalarla en un sobre de cualquier color excepto blanco. Si las fibras son muy pequeñas, se utiliza un fragmento de papel con un color contraste al de la fibra. Se dobla bien en sus extremos y se mete en el sobre. Es importante mencionar que los sobres deben de venir rotulados, por ejemplo, el lugar donde se levantó el delito, quién realiza el levantamiento, color y etcétera. Fases en que se vive el análisis de fibras. Está la fase preliminar y la fase confirmatoria. La fase preliminar se determina el origen de la fibra, si es de origen natural o artificial, con pruebas al microscopio de solubilidad y coloración. Y la fase confirmatoria, aquí se utilizan varias pruebas como determinación del punto de fusión, índice de refracción, cortes transversales. Ejemplos de casos o hechos donde las fibras y los elementos pilosos pueden ser indicios con valor probatorio importante. Está el caso de agresión o abuso sexual. Por ejemplo, si las fibras de un tipo de tela específico o cabellos de una persona se encuentran en la ropa o en la piel de la víctima, esto podría indicar que el agresor estuvo en contacto con la víctima y podría ayudar a identificar al agresor si las fibras o los cabellos coinciden con el sospechoso. En accidentes de tráfico, por ejemplo, las fibras de un asiento o las cabelludas de la persona que estaban conduciendo pueden ser elementos claves para demostrar si la persona estuvo en el vehículo en el momento del accidente. Muchas gracias.